esperamos que se dé con todo el trámite del debido proceso. Ese es otro tema también. Que no se esté buscando levantar tampoco suspicacia en temas políticos, sino que el Tribunal Electoral presente toda la información y que esto sirva para fortalecer la gestión del uso de los fondos públicos por parte de los partidos políticos y del Tribunal Electoral también. Yo no creo que el Tribunal Electoral en lo personal tenga problemas. Yo lo tengo claro. Si el Tribunal Electoral ahora mismo no ha acusado a nadie de nada nunca. Todos los partidos lo están haciendo como ellos quieren. O sea, no tengo pero la lo que pasa es mínima que duda el Tribunal Electoral no acusa. El Tribunal Electoral te agarra peor, te ahorca, te deja sin oxígeno. Claro, pero ahora mismo... Esto no cuadra, no te reembolsa. Buena parte del día. ¿Cómo estás? Ana Giselle Rosas está con nosotros, abogada. Buenos días, Guillermo, y a todos nuestros oyentes. Como bien mencionas, desde anoche, en la madrugada se sintió una lluvia bien fuerte, la verdad. Y amanecemos pues con este día nublado, igual, la gente en movimiento para su trabajo, aquí lo vemos en toda la calle 50. Y por supuesto, aquí estamos para comentar con ustedes las noticias políticas de la semana. Tú sabes, Diego, que ya los hijos de Ana Giselle son adolescentes, están grandes. No, que adolescentes, son adultos. Son adultos, ya son unos viejos. Cumplen 21 años ya ahora. Están terminando la universidad. Están Entonces, ¿qué esperando pasa? cumplir los 21, dice, Bueno, para poder tomar su cerveza. Ya están en esa edad que tú te quieres parar a las 3 de la tarde. Ana Giselle se paró a las 4 de la mañana. La única cosa que se me ocurre es que se puso a hacer ejercicio a las 4 de la mañana. No, hoy no he hecho ejercicio. El ejercicio lo hacemos ahora más tarde, pero sí me paré temprano. Y quiero que sepas que me paré temprano. Ellos están en la casa ahorita porque están en verano. Y me paré a apagarles el aire acondicionado. Porque como tú dices, con una mañana tan fría y con el aire prendido, se van a parar a las 3 de la tarde, efectivamente. Así que por lo menos para que les dé un poquito de calor y se vayan parando temprano. Eso es así, Ana Giselle. ¿Así somos las mamás? Sí, pero tú también tuviste esa edad y... Sí, pero me paraba temprano, la verdad nunca tuve esos problemas de sábanas pegadas. Yo siento que es un tema de la generación, un poquito lo que hablábamos, ¿no? Yo sí, pero si no tenía nada que hacer, no me paraba a la cama hasta la mediodía. Yo creo que es un tema de ahora disciplina. Ahora no hay forma. Y como dices tú, los días que me puedo parar temprano a hacer ejercicio, hacemos ejercicio temprano. Hay otros días que hago más tarde y así, nos vamos. Oye, Ana Giselle, hablando de gente que se para temprano, el Contralor General de la Nación anunció auditoría al Tribunal Electoral en los fondos de la gestión 2019-2024. Mira, me parece positivo, Guillermo. Yo siento que ese es uno de los temas en donde la ciudadanía siempre ha pedido, ha solicitado transparencia. Siento que los partidos políticos, en términos generales, tienen que rendir cuentas sobre cómo se usan los fondos públicos. Y me imagino que esa auditoría no se habla, se habla de los fondos, revisar el uso de bienes y fondos públicos entre 2019 y 2024. Vimos que ya el Tribunal Electoral contestó con un comunicado en donde ellos adelantan que ha instruido a todos sus funcionarios, a todas sus direcciones, a sus unidades administrativas nacionales y regionales, a colaborar plenamente con los auditores y suministrar la información necesaria para el cumplimiento de sus funciones. Recordemos que los partidos políticos, en términos generales, todos reciben fondos de financiamiento público electoral para llevar adelante todas sus gestiones administrativas, todo el tema de alquileres, de locales, de funcionamiento, de administración, y también ya llegada el periodo electoral, tienen una gran parte orientada a el financiamiento de la campaña, de temas publicitarios, inclusive apoyo a los candidatos y demás. Entonces sí es importante, considero positivo, primero que el Contralor adelante estas auditorías y que el Tribunal Electoral reaccione poniendo a disposición toda la información. Los partidos políticos tenemos que cumplir una gran serie de requisitos con el Tribunal Electoral precisamente para el desembolso y el reembolso de estos fondos de manera trimestral. En el caso particular, yo soy secretaria de la Mujer del Partido Cambio Democrático desde el año 2017, si no me equivoco. O sea que ya tengo tiempo en el cargo y de manera regular hemos adelantado auditorías por parte del Tribunal Electoral. Entonces sí es importante que todos los funcionarios que administramos de alguna manera fondos públicos rindamos cuentas. De hecho, te lo puedo decir con propiedad, soy la única Secretaría de la Mujer que ha presentado informe formal de rendición de cuentas. Nosotros levantamos un documento de nuestra gestión, precisamente del año 2017 al 2021. Estamos ya trabajando en el periodo que sigue, donde
presentamos un documento que reúne esas actividades, cuántas mujeres han sido beneficiadas, cómo ha impactado eso en la participación política de las mujeres y sobre todo identificar el alcance que han tenido los fondos. Nosotros hemos trabajado muy fervientemente en que las capacitaciones se dieran de manera formal. Tenemos acuerdos y vinculación con universidades, tanto locales como internacionales. Fuimos la única secretaría que durante pandemia brindó capacitación formal, o sea, tuvimos un vínculo con una universidad española, la Universidad Camilo José Cela de España, y a través de su plataforma capacitamos más de 300 mujeres durante la pandemia. Entonces, me parece positivo, Guillermo, esperamos que se dé con todo el trámite del debido proceso. Ese es otro tema también, que no se esté buscando levantar tampoco suspicacia en temas políticos, sino que el Tribunal Electoral presente toda la información y que esto sirva para fortalecer la gestión del uso de los fondos públicos por parte de los partidos políticos y del Tribunal Electoral también, porque debemos reconocer que el tribunal también incide en la última palabra de cómo se utilizan estos fondos, porque reitero, si no se van cumpliendo con los procedimientos, el Tribunal Electoral te bloquea el uso del fondo del subsidio electoral. Al Cambio Democrático le ha pasado en varias ocasiones. Entonces sí reconocemos que cualquier tema para mejorar el uso, el funcionamiento de los partidos, la transparencia, la confianza de la gente allá afuera, de la ciudadanía, en cómo se administran los fondos es positivo. Sí, porque yo me acuerdo que, a ver, quizás la gente no lo sabe, pero el 30% del subsidio electoral anual tiene que usarse sí o sí en formación política. Y que yo sepa, incluso en campaña electoral, los partidos, bien, gracias a usted. Yo recuerdo que tú tienes un programa de formación política bastante visible y se formó un revolú por eso, entonces me daba mucha risa, porque yo, mira, la única que está haciendo algún tipo de capacitación, le hacen bulla. Y en cambio a los demás, que misteriosamente nadie sabe qué se hace con esos fondos, nadie dice nada. No, y ya te digo, la bulla fue precisamente motivada por un tema político interno del partido. Había una disputa entre dos corrientes. El tema interno, ¿no? Claro, y entonces ahí hubo que aprovechar. Y afortunadamente, vuelvo y te insisto, el que no la debe no la teme. La auditoría salió como tenía que salir, con transparencia, con rendición, porque estábamos haciendo las cosas bien. Buenos días, Zulfi. Buenos días, Ana Giselle, qué linda estás. Ay, gracias. Para una mañana nublada hay que ponerse brillante. Oye, tú sabes que lo Llegó Zulfi Santa María. Tú sabes que yo, abogada. A mí sí me vaciló el día, porque yo miro así y lo ve todo oscuro. Yo veo todo oscuro, todavía tengo tiempo. Buenos días, mis queridos radioescuchas. Es un placer. La última vez Guillermo me dijo que por qué gritaba tanto, así que voy a prometer bajito así, tranquilo. No exaltarme en mis emociones y felicidad. Está bien. Así es que bueno. Mantén la felicidad, pero... Mantén la felicidad. Pero yo creo que con un día como el que tenemos hoy nos hace falta un poquito de esa chispa, ¿no? Sí, ¿verdad? Claro. Entonces, buenos días. Oye, Zulfi, estamos hablando, no sé si te venías escuchando, estamos hablando del tema de que el Contralor ha pedido hacer auditorías al Tribunal Electoral en general. Fondos 2019. Sobre todo los fondos 2024. Que se están haciendo con los partidos políticos. Y Ana Giselle me contaba su historia en Cambio Democrático. Y yo me pongo en los zapatos del Contralor. La calidad de la oferta electoral que sale de los partidos políticos es bastante baja. Pero no solamente es baja porque el candidato que después sale electo no hace un buen trabajo, sino porque no tiene las herramientas mínimas. Entonces, si ya tienes fondos y tienes electos, lo lógico sería hacer jornadas de capacitación para representantes de corregimiento para hacer proyectos. ¿Qué es un proyecto? Que nunca se hace. Nunca se hace. Para un alcalde, ¿qué es un alcalde? Nosotros sí lo hacemos. Bueno, pero son los menos, porque... Creo que somos uno de los pocos partidos que lo hacen. Cantidad de partidos, yo te lo puedo decir, los partidos políticos no dedican un real a eso. Yo siempre me pregunto, ¿y qué hacen con el 30% del porque subsidio electoral? Hay una gran parte que va para capacitación, ojo, capacitación en general. Si agarramos el fondo de las mujeres... Ojo, tú tienes que usar el 30%. Capacitación de las mujeres. Pero puedes usar el 50 o el 100. Sí, porque al final es mucho más. Claro. Porque del presupuesto de las mujeres
también dentro de ese presupuesto hay fondos de capacitación para las mujeres. Dentro de el presupuesto de los jóvenes también hay capacitación para los jóvenes. Dentro del presupuesto de personas con discapacidad también hay presupuesto para las personas con discapacidad. Pero fíjate, o sea que cuando tú estás hablando en temas de capacitación, se puede ir, como bien lo dices, hasta un más del 50%. Del 100% del subsidio electoral, tú puedes usar el 100% para capacitación. No. ¿No? No, porque hay una cuenta de funcionamiento. Hay varias cosas que, o sea, y son distintas cuentas, son de hecho. distintas cuentas y tú puedes, y el Tribunal Electoral funciona en virtud de reembolsos. Ajá. Si tú no tienes las cuentas claras, No el Tribunal Electoral no te reembolsa. ¿Y cómo hacen los partidos que, por ejemplo, no hacen capacitación? ¿Cómo lo hacen para que les reembolsen? Bueno, lo que pasa es que muchas personas, lo que yo he visto, y no en mi partido, sino que en otros lugares, te llega a un auditorio, exacto, te hablan de 5 minutos, 5 te hablan de minutos un 5 tema. minutos, te hablan de cualquier cosa y sencillamente la historia del partido desde que yo llegué al partido. Sí, o sea, por eso te reitero, temas muy básicos y de ahí la importancia de reafirmar lo que te mencionaba, de hacer alianzas con instituciones educativas, académicas, formales, que precisamente ayuden a que esa formación tenga un resultado. A las mujeres, por ejemplo, yo te puedo mencionar, a muchas de ellas les ha cambiado inclusive su proyección profesional, porque reciben un certificado de una universidad cuando nunca habían tenido la oportunidad de estar en una universidad antes. Entonces salen con un diplomado de la Universidad Latina, con un diplomado internacional, con una formación que les abre otros horizontes que tal vez no terminan siendo candidatas, que es el objetivo. El objetivo es que sean candidatas, pero no todas van a ser candidatas, pero quedan preparadas para cuando quedan con una herramienta, ocupen un cargo, ya sea público o privado, tienen las herramientas para hacerlo bien, que al final también eso es lo que queremos, que las mujeres que toman decisiones las tomen acertadamente. Nosotros en estos días tuvimos una jornada de capacitación de juventud, mujeres y personas con discapacidad. En el de mujeres estuvo la doctora Ana... creo que es Ana Jaén, estuvo la licenciada Ana Matilde Gómez, y estuve yo como expositora, y fuimos más de 80 mujeres, personas con discapacidad, creo que llegaron a los 100 y los jóvenes también llegaron a los 100. Hablamos sobre el tema de la violencia. Muchas personas, hay mucho tema que se desconoce. Por ejemplo, es muy común escuchar a las mujeres que decían que ella está con el marido que le pega porque le gusta. O sea, realmente eso es un desconocimiento de qué es el círculo de la violencia, que claro, este no es el medio para explicarlo porque es un tema muy extenso. Sí, necesita psicólogos y por supuesto que Ana Giselle debe estar muy, muy ducha en la materia. Porque, un tema cultural, muy ligado a la cultura. Y así no solamente el tema cultural, sino también tema mental, porque el círculo de la violencia comienza a destruirte primero en la cabeza, disminuirte, y después de eso viene el primer golpe. Lo que pasa es que digo cultural porque muchas de esas mujeres lo vivieron siendo niñas, o sea, vienen de familias en donde el papá tenía... Y los hombres también. Temas de violencia contra las mamás. El tema de la violencia. La violencia no es solamente que te metan un puñete, o sea, la violencia es cuando hablamos con palabras soeces, cuando, como mencionas, desacreditamos el trabajo doméstico. Ese es un tema también que incide mucho en la violencia, porque la mujer de repente no trabaja, pero se queda en la casa cuidando a los hijos. No trabaja remuneradamente. Sí, exacto. Pero trabaja como un animal. En mis 20 años de militancia política, hace mucho tiempo, yo sí te puedo decir que uno de los grandes inhibidores de la participación de las mujeres en política era la violencia de todo tipo doméstica, sobre todo verbal y sobre todo psicológica, más que física. ¿Con quién estás? ¿Quiénes son esos tipos? ¿Por qué llegas tan tarde? ¿Por qué como que una reunión mañana? ¿Eso qué es otra vez? E incluso yo llegué a ver episodios, sobre todo en el interior del país. Entonces, sabes que está ahí. Por eso te decía, yo me pongo en los zapatos del Contralor,
porque entiendo que los fondos del Tribunal Electoral deben servir precisamente para avanzar en tratar de dejar atrás esas taras. Pero tú sabes lo que están haciendo del Tribunal Electoral ahora. Ahora el Tribunal Electoral, que eso lo están haciendo como de 1 año o 2 años para acá, que no es en mucho tiempo. El Tribunal Electoral lo que está haciendo es que cuando tú dices que tienes un seminario, antes te mandaba la lista, o sea, el papel, para que tú lo llenaras. Ahora te manda a un funcionario del Tribunal Electoral. Siempre lo ha hecho. Desde que yo estoy, le mencionaba a Guillermo, desde el 2017. Cuando yo comencé. Bueno, el tema de capacitación de mujer siempre te mandan un funcionario. No, pero antes no era así. Antes no era así, Ana Giselle. El funcionario te toma fotos, revisa la comida que le ofreces. Tú le mandabas la cosa y el tipo estaba feliz. Ajá, sí, era como dice Guillermo. Bien, pues. Y nosotros que el paquete estaba me completo, imagino que eso ha sido producto precisamente de los hallazgos, de las claro, auditorías. Los partidos se ponen de acuerdo con el tipo. Claro. Ahora, y nosotros felices, como dices tú, el que no la debe no la teme. Nosotros invertimos mucho en capacitación, real capacitación. Contratamos a personas que son conocedores de la materia. Bueno, pero es que en la democracia cristiana había una tradición de formación, pero no es el caso de la mayoría de los partidos políticos. Yo creo que los partidos que comenzó con ese tema de la capacitación. ¿Me entiendes? Los partidos políticos. Pero el único partido que lo intentó fue el PRD varias veces. Y yo creo que Benjamín Colamarco era el tipo que se tiraba eso encima. Pero del resto de los partidos políticos, y la iniciativa de Ana Giselle, que yo me acuerdo que hubo un momento en que era la más visible, pero ya después tú ves los partidos políticos, tú te preguntas, RM cómo capacita a su gente, Molirena cómo capacita a su gente, cómo hace el Partido Panameñista, ¿cuándo se reúnen? ¿En qué se gastan esa plata? Y yo he escuchado a gente del Partido Panameñista quejarse agriamente de eso. Entonces, claro, el que no la debe no la teme, fabuloso. Yo me imagino que ellos encontrarán la forma de que todo cuadre y de que, bueno, lo que ustedes dicen, ¿no? Alguna charla darán. Yo no creo que el Tribunal Electoral en lo personal tenga problemas, porque el Tribunal Electoral, como te dije, de hace como 2 o 3 años para acá, puede que sean 5. El Tribunal Electoral siempre ya está mandando a funcionarios y que estén verificando. Así que yo no creo que tenga problemas con la... Yo no tengo claro. Si el Tribunal Electoral ahora mismo no ha acusado a nadie de nada nunca. No. Todos los partidos lo están haciendo como ellos quieren. O sea, no tengo lo que pasa es que el Tribunal Electoral no acusa, el Tribunal Electoral te agarra peor, te ahorca, te deja sin oxígeno. Claro, pero ahora mismo... no cuadra, no te reembolso. Sulfi, lo que pasa ahora mismo no hay ningún partido en esa situación. El panameñismo funciona normal, el PRD funciona normal, todo está funcionando normal. En cuanto a sus desembolsos, que yo sepa, no hay ninguno que tenga sus fondos retenidos. Pero sí ha habido retenciones. Ha habido, en el pasado. El año pasado hubo retenciones. Lo que pasa es que eso no sale a la luz. Pero sí hubo retenciones. Sí ha habido retenciones y más seguido de lo que la gente temporales piensa. Y normalmente es por temas administrativos. Donde yo voy es que es el fondo. ¿Para qué es el subsidio electoral? El problema de que tú vas a un lugar del interior. Normalmente en el interior pasa esto. Tú vas a un lugar del interior, ves el símbolo y el nombre de un partido político en un local. El local nunca tiene nadie. Y cuando vas a averiguar de quién es el local, es el primo de un vicepresidente del partido, como se llama el partido. Y eso pasa mucho. Entonces, claro, si no tiene las suficientes auditorías, no pasa nada. Porque tú dices, bueno, el Tribunal Electoral lo audita. ¿Y qué pasa si el Tribunal Electoral es familia del tipo? ¿Qué pasa también? En los pueblos la mayoría de las personas se conocen. A veces, pero muchas veces lo que pasa es que el Tribunal Electoral está pidiendo todas las cosas con factura fiscal. Uh-huh. Ahora no hay reembolso si no hay factura fiscal. Y los pueblitos, cuando haces capacitaciones en el interior, en la comarca. Mira, en la comarca nadie tiene facturación, nadie usa facturación fiscal. En muchas áreas del interior, no te estoy hablando de las cabeceras de las provincias, te estoy hablando de lejos. Muy poca gente usa facturación fiscal, eso es una realidad. Entonces,
también encarece el asunto, porque lo haces en un Exacto. comercio formal, obviamente te va a salir más caro que si lo haces con la señora que cocina para todo el pueblo, pero no Que tiene ayudas a la facturación. señora también Que cuando ayudas la a la pones a señora, ella que pero te haga no la puede, comida. pero no usa facturación fiscal. Entonces lo que nosotros también hacemos es que le enseñamos a las personas cómo facturar fiscalmente, pero algunas veces no tienen ni computadora, ni internet, ni nada por el estilo. Entonces, también es un problema. Nosotros a veces lo que tenemos es problema con las provincias que manden la facturación fiscal. El tema del transporte. El señor que maneja la piragua no te hace una factura, que es el que traslada a las personas muchas veces de un lado para otro. A mí me pasó el una señor vez del en taxi, Cunayala, como tú lo mencionas. sí, el señor del taxi tampoco. Entonces, a veces las provincias se atrasan en el envío de la Del documentación, sustento. del sustento, y nosotros le decimos, si no hay sustento, no hay más formación ni nada, pero es que cómo hacen ellos, y te mandan una factura de esas de chinito escrita a mano, pero el Tribunal Electoral no la acepta. Yo sí debo reconocer que, como bien mencionas, el Tribunal Electoral en los últimos años ha ido fortaleciendo, a veces hasta el extremo, porque a veces lo hemos sentido así, como tú mencionas, Zulfi. Hay situaciones que se caen de su peso en cuanto a las exigencias de la información y de los requisitos. Por ejemplo, para presentar una capacitación, el formador o el capacitador tiene que tener una hoja de vida que corresponda con el tema que va a impartir. O sea, una persona graduada de, no sé, ingeniería no te puede ir a hablar de formación política electoral. O sea, ellos hasta en ese detalle se fijan que el pensum académico del capacitador corresponda con los temas que van a impartir. Entonces, sí siento que en los últimos años cada vez más el tribunal Es más exigente. se ha ido especializando. Y los funcionarios que tienen en los departamentos lo manejan al dedillo. O sea, yo tenía, por ejemplo, un enlace con el Tribunal Electoral que prácticamente hablaba con ellos todos los días, porque todos los días surgía algún tema que había que subsanar o que había que arreglar o que había que explicar. Mándenos una nota donde nos explica esto y se convierte en una relación de día a día. O sea, teníamos capacitaciones 3 veces al mes, pero nos pasábamos todo el resto del siguiente mes atendiendo, Un poco subsanando, engorroso. sí, un poco, como dices tú, tienes que tener funcionarios que se dediquen a eso, porque el cargo que tenemos, por ejemplo, yo como secretaria de la mujer, no devengo un salario dentro del partido, es un cargo ad honorem, Sí. pero que invierte uno mucho tiempo en la preparación, en el diseño de los programas y posteriormente en la sustentación de lo que se presentó. Es lo que hacemos correspondiendo con la necesidad de la transparencia en el uso de los fondos públicos, pero no necesariamente todo el mundo tiene el mismo Pero librito. tú sabes que yo nunca he estado de acuerdo. Yo creo que es un buen gesto el tener un cargo ad honorem. Yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo creo que el trabajo partidario realizado como una tarea diaria Debería que ser remunerado. Debería ser remunerado. Eso ha sido una discusión. En todos sus... mira, hay el tipo Hay de la partidos juventud. que sí lo hacen. Claro, El en PRD. otros países. No, en otros países es así. Pero el Partido Popular tampoco se remunera. Nosotros sí tenemos secretarías técnicas, que esas sí son remuneradas, pero que no son las secretarias del CEN, sino, por ejemplo, se necesita un experto en comunicación, que está que es el técnico debajo del secretario de comunicación. Bueno, ese técnico en comunicación, que es el que va a estar... Claro, te aseguras de tener un buen Esa trabajo. persona sí es remunerada. Porque como dices tú, Guillermo, si yo estoy haciendo Pero- el trabajo ad honorem, lo hago en el tiempo que tengo. Así es. Y si no tengo tiempo, no lo hago. Entonces los partidos quedan con una pata El cojeando. secretario general, el secretario de organización de un partido político, el secretario de formación, deben ser personas pagadas, bien pagadas, con un equipo pagado, porque son trabajos que son la vida del partido. Si queremos una política profesional, Claro. Claro. tenemos que buscar personas que se encarguen de ir 100% en eso y la gente Pero tiene que comer. Cuando por no lo haces, supuesto. como no lo haces, porque no es malo, y se lo deja a los diputados, si eres diputado tú. El diputado está en la asamblea, él no está haciendo día de partido. Entonces, ¿cuál es el resultado? La situación de los partidos Bueno, que hay el hoy. fracaso que tenemos actualmente en la gestión Unos de los partidos partidos desaparecidos. políticos, claro, porque no hay una gestión pública atractiva para el electorado. Así O sea, el electorado no siente ninguna identidad con lo que están ofreciendo los partidos políticos. Espérate, lo que yo sí te puedo decir, y experiencia propia,
muchas personas son muy preparadas, corren para candidato a una elección popular y el mismo pueblo escoge a la persona carismática que no tiene, que le da fabuloso, Zulfi, pero si el partido le da herramientas, por lo menos la excusa del partido es, yo le di las herramientas, ya, si este tipo no pudo, pero hoy ni eso. Yo cuando corrí como candidata a diputada, estaba más graduada que un termómetro. Le decía a las personas cuál era el proyecto que yo tenía, y las personas les gustaba el proyecto, pero al final votaron por el que le hacía fiesta. Y están en su derecho, pero en su derecho. Lo que yo te digo es que ese de la fiesta, por el que votaron, el partido entonces ahora tiene, por haberlo postulado, porque es que el partido lo postula, Zulfi. Es que los partidos no tienen filtro, porque con eso de que esto es la democracia, entra todo el mundo y sale el dueño de la discoteca. Y ese es el que sale finalmente. Y el dueño de la discoteca no va a hacer las cosas bien porque no tiene ni idea de cómo se hace la gestión pública. Y por eso tú ves representantes de corregimientos que hacen show cuando en se la montan, calle a veces cuando y no se saben montan, resolver un problema. A veces cuando se montan en el cargo, tú le dices, bueno, venga fulano a la capacitación, que no sé qué, que no sé cuánto, a rendir cuentas y no sé cuánto. Y algunas veces no viene. Mira el daño de los independientes. No la muchacha viene, piensan que entonces tú tienes que ir pensando que que si hay una revocatoria de mandato, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Y al final no es fácil, porque a veces cuando el candidato o el electo se sube en el cargo, hasta se olvida del partido. Oye, Sí. Se Triste, pero olvida del cierto. partido. Triste, pero cierto. Y entonces dice, yo salí no por el partido, yo salí por mí. sí, Así yo es. soy yo. Yo soy yo. Sí, me Aquí acuerdo el de papi soy yo, la mami soy yo. Y Yo me yo no acuerdo le de debo eso. nada a nadie. Y Yo te me- lo dicen en tu cara, tú te quedas como que, en serio, o sea. Yo recuerdo cuando yo estaba en la presidencia me encontré a una persona, yo estaba militando, uno de los pesados del partido. Pero se había quedado haciendo partido, no había entrado a la estructura gubernamental. Y ya faltando un año ya para salir del gobierno, yo le pregunté, oye, ¿y cuando vas a la presidencia? Yo nunca he ido a la presidencia. ¿Yo qué? Yo nunca he ido a la presidencia. Porque claro, todos los demás se apartaron de la estructura del partido y no tenían ni idea de qué estaba pasando en el partido. Y la gente del partido tampoco tenía idea de qué estaba pasando en el gobierno. Que la conozca por lo menos. Entonces te das cuenta de esa desconexión, ¿no? Ya yo llegué aquí y soy yo soy yo y mi equipo ahora es mi equipo gubernamental del ministerio. Esos son mis aliados nuevos. Y claro, ya después que sales de ahí, entonces quieres volver a hacer vida de partido. Entonces cuando la gente te detesta, cuando vuelves al partido, como le está pasando a varios por ahí, que quieren ser candidato a presidente y que no saben por qué, tienen que armar un nuevo partido porque el partido de antes no lo quería, no sabes qué fue lo que pasó. Y es que abandonaste la estructura que te llevó. ¿Qué te llevó? Porque aquí en Panamá, desde Arnulfo Arias, no hay nadie que por su nombre, bueno, quizás Martinelli, por su nombre llegue a ser presidente. Pero de ahí para adelante eso no ha pasado con ningún otro. La estructura te lleva y les gusta desconocerlo. Y por eso tenemos el problema que tenemos. Entonces yo aplaudo lo que está haciendo el Contralor y me parece que ojalá no se quede en vamos a hacer una auditoría, sino esta fue la auditoría y estos fueron los resultados. Y estos Claro. son los temas a mejorar. Claro. Oye, mientras que sigue la tormenta, están cayendo rayos aquí cerca de calle 50, vamos a la pausa y seguimos con más. Aquí en la tertulia de jueves está Ana Giselle Rosas, está Zulfi Santamaría en la mañana en Compo Radio.